luz y amor. Así pues, de esto queremos hablar. En el primero quisiéramos mencionar el Antiguo Testamento y luego hablaremos del Nuevo. En el Antiguo lo tenemos en el Salmo 85 y podemos escoger algunos versículos. El 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, danos tu salvación. Hay mucho en estas palabras. Su misericordia. O, como dicen en otras traducciones, tu expresión, la expresión de tu amor para con nosotros. Bondad, podemos decir, especial. Y danos tu salvación. ¿Qué necesitamos? Solamente busca nuestro bien y es nuestra salvación. ¿Pero por qué salvación? Esto habla de algo que necesitamos, que sin él no podemos tener. Y lo curioso es, en este momento, las buenas noticias son que sí, que se interesa por nosotros y busca nuestro bien. Es su misericordia, la forma que nos ama. Y la salvación es necesario. Hay algo que se interpone. Lo encontramos, ¿verdad? Lo encontramos en el mundo en que estamos, que hay tantas cosas de las cuales podemos quejarnos. Tanto, hoy en día es muy a menudo protestar por una cosa o por otra. Decir que la cosa no es lo que tendría que estar. Dios lo tiene en cuenta. Y Dios tiene poder por encima de todo ello. ¿Qué podemos hacer, pues? Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Es el Antiguo Testamento. La forma que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento a su pueblo, a un pueblo concreto. Jehová en este sentido. Y luego Él hablará paz a su pueblo. Escogió un pueblo concreto para que en él se podría ver la voluntad de Dios, la paz para su pueblo, la tranquilidad espiritual, no solamente en circunstancias, sino en su relación con Dios. Esto es el Evangelio. Son buenas noticias que Dios nos da paz. Lo escogió en el Antiguo Testamento. Se manifestó entonces. Se cumple completamente en el Nuevo Testamento. Pero, mientras tanto, lo prometía. Y cuando Dios promete una cosa, lo hace, porque Él es así. Así que nuestra solución está en el versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Por qué
hablará paz a su pueblo y a sus santos. A su pueblo, los escogidos que hemos mencionado en el Antiguo Testamento, y sus santos no son personas que han muerto, son personas que viven ahora, que son santos porque Él los hace santos, santificados por Él. Él solo puede hacer los santos y Él los hace, y los hace durante la vida de las personas, no solamente después cuando hayan muerto. Habrá paz a su pueblo y a sus santos. ¿Para qué? Aquí sale el problema. Para que no se vuelven a la locura. La pregunta sería, ¿qué es esta locura que menciona aquí? Es el sentido espiritual. El vivir sin Dios. El vivir sin tener a Dios en cuenta. El vivir suponiendo que no existe o dudando que existe. Todo esto es locura. Otro aspecto de la locura está en no vivir de la forma que Dios quiere que vivamos. Y sabemos que no llegamos a esto. Por esto necesitamos que Dios intervenga. El Antiguo Testamento es esencial para nosotros porque expresa lo que Dios encontró en el hombre tal como está ahora. ¿Qué significa esto? Lo que encuentra en mí, en lo que yo soy, sea hombre o sea mujer, lo que yo soy delante de Él, fallo. Tenemos una locura. Tenemos una falta de conocimiento, falta de forma de obrar, que es una locura. ¿Y en qué consiste esta locura? En no tener en cuenta a Dios. ¿Qué vemos hoy en día? Se supone que Dios no está, o que algunos religiosos de aquellos que se ocupan de estas cosas, algunos insisten en Él. Qué maravilloso es esto, que hemos orado para que Dios nos ayudase en estos momentos y ahora estamos esperando lo que nos hace decir. No podemos hablar de esto, yo no puedo hablar de esto, excepto que dependo de Él, con las palabras que da Él. Oh, cuán maravilloso es esto que nos puede dar. Así pues, te damos las gracias, bendito Dios. Y continuamos en esto. Ciertamente, cercana está su salvación. Es decir, la liberación que nos quita esta confusión que tenemos, la distancia que sentimos entre Dios y nosotros. Salvación a los que le temen. ¿Qué significa le temen realmente? El temor es uno de las tendencias humanas
más terribles, más impresionantes. El temor se usa mucho en el sentido negativo, pero el temor también tiene otro lado, que al hablar de lo que es más allá de lo que por nosotros mismos no llegamos a entender o vislumbrar. Salvación a los que le temen. Cuán necesario es. Al final el Antiguo Testamento habla, en Eclesiastes me parece que es, que el temor de Dios es lo que más necesitamos. Gran y profunda dependencia de Dios, tal como Él es más allá de lo que nosotros podemos imaginar. No es nuestra idea, no es la idea solamente de las personas que han hablado de Dios, que hemos oído su testimonio. Es realmente más allá de toda opinión, incluso de nuestros pensamientos naturales, de los cuales Dios dice que son más altos que nuestros pensamientos. Tal como lo que Él hace, sus caminos también son más altos que nuestros caminos. Oh, cuán necesario es que salgamos de las limitaciones de la esfera en que vivimos, la esfera de tiempo, por una parte, y por otra parte, de espacio, de donde estamos, de sitio. Todo esto es típico de aquí. Y Dios, que nos ama tanto, quiere sacarnos de esto en nuestros pensamientos. Quiere darnos un concepto más allá. ¿Por qué? Porque nos ama tanto. Quiere que disfrutemos de lo que no es tan limitado. Que estamos aquí unos cuantos años, algunos más que otros, pero de todas formas es grande lo que Dios nos da. Le temen. Para que habite la gloria en nuestra tierra, aquí dice. La gloria aquí, en la tierra. Muchas veces podemos equivocarnos pensando que Dios quiere limitarnos a la tierra. No es la voluntad de Dios. Sus bendiciones no son limitados para el ser humano a la tierra. Habrá una expresión perfecta de acuerdo con las promesas de Dios, en que su pueblo tendrá este conocimiento, estas bendiciones aquí en la tierra. Pero cuán importante es en el cristianismo que nos demos cuenta que Dios no se limita a esto en el bien que quiere para nosotros. Nos da bienes celestiales, bienes del cielo. No sabemos mucho de estas cosas, sin duda, pero una cosa es evidente, que es más que lo que es de la tierra. Incluso hay algunos creyentes que piensan que todo acaba con la tierra. Como que en Apocalipsis habla de
la bendición de Dios de todas las personas que están aquí, que esto es el final. No. Dios no deja las cosas aquí. No nos deja aquí. Nos lleva a disfrutar de lo que es de otra esfera. Parece que todo acaba aquí en la tierra, pues. Y Dios nos ama tanto que nos da de disfrutar de lo que es más allá de estas limitaciones, más allá ya del tiempo y más allá del espacio. Pero mira, mientras tanto, el Antiguo Testamento, lo que tenemos en cuenta, o lo que tenían en cuenta, era la gloria que Dios da en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. Ahora hay el principio. La misericordia, el amor, la bondad de Dios para con nosotros. Y la verdad, las cosas exactamente como son, se encontraron. Nosotros tenemos la tendencia de pensar en la verdad a lo que se encuentra aquí, en la tierra. De manera que hablar de misericordia parece algo de sueño, ¿verdad? Alguna actitud religiosa, tal vez más en una religión que en otra, pero no. La misericordia y la verdad. La misericordia es tan real, para no decir más, si fuera posible, y la verdad, la cosa como realmente es, la justicia, las cosas de acuerdo con la perfecta manera de ver las cosas de Dios, están juntos. No se estorba uno del otro. Se encontraron. ¿Cómo pasa esto? No solamente esto, que la justicia y la paz se besaron, expresaron amor entre ellos. Todo esto es en el Antiguo Testamento. Se menciona como cosa futura en su detalle, algo que vendrá más adelante. Y llegará el momento aquí en la tierra que se verá esto efectivamente. Pero este momento no ha venido todavía. Ahora bien, cuando tratamos de lo que es celestial, no espera hasta entonces. Se goza de acuerdo con la voluntad de Dios. Se goza de lo que es el cielo ahora. Hablaremos de esto en el Nuevo Testamento. Luego, si vamos al Nuevo Testamento, tenemos aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esto es el hecho. No es una religión, no es una idea agradable para el hombre, sino una luz que ningún hombre tiene que no venga de parte de Dios mismo
aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. Esta luz, pues, venía a este mundo. ¿Fue como una gran luz de faro? No. Venía a este mundo como hombre, realmente. Vino a luz. Una realidad magnífica, más allá de nuestra imaginación, más allá de lo que hubiéramos podido imaginar, más alto que nuestros pensamientos. Esta luz vino. De manera que para venir tenía que ser, si era hombre, él mismo. Aquí estaba el secreto. La luz verdadera era un hombre, una persona. Oh, cuán importante es que entendamos que Dios es persona. Si queremos decidir qué es una persona, pues ya tenemos para tiempo, porque es más allá de lo que podemos entender. Pero no obstante, no por esto es menos real, sino al contrario, siendo real, es más allá de lo que nosotros naturalmente logramos a entender. Pero, ¿qué tenemos aquí? La persona, aquel verbo, fue hecho carne. El verbo es una palabra curiosa, ¿no? Que expresa la idea de lo que funciona, lo que expresa realmente por lo que hace a otros. Dios se ha manifestado por el que era su expresión, la persona que era su expresión antes que la tierra existiera. Y fue hecho carne. Esta es una parte, esta es la voluntad de Dios. Por otra parte, se dice que Él escogió esto, ser la expresión de Dios aquí en la tierra. Se hizo hombre para ello. Y vimos, algunos dicen, mira, esto podemos hablar de este verbo, esta expresión de Dios. Pero el hecho es que fue una realidad, algo que pasó una vez aquí en la tierra, la maravilla, el milagro de Dios. Porque algunos dicen, vimos su gloria. ¿Y qué era su gloria? Su gloria como el unigénito del Padre. Unigénito, only one, solamente uno. Cuán maravilloso es esto, ¿verdad? En ese sentido, es el unigénito del Padre. ¿Por qué dice unigénito? Se me ocurre que debe ser porque es el único hijo que expresa perfectamente lo que es el Padre, porque es de la misma, por así decirlo, sustancia. Tenemos hijos, algunos, gracias de Dios, que expresan trozos de nuestro carácter, o de nuestros antepasados, o de donde salga, pero de todas formas, esto es una cosa. El unigénito expresa perfectamente lo que es Dios. Le miramos a Él
y vemos realmente a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No fue un profeta más, no fue uno más, no era uno enviado en ese sentido. Fue Él mismo que escogió venir y no obstante, como hombre humilde que se hizo, fue hecho carne. Carne quiere decir aquí, ¿no? Y habitó entre nosotros. Había personas aquí, cuando Jesús estaba en la tierra, que le vieron y que vieron su gloria. Una gloria, un brillo, una iluminación, una expresión maravillosa, un esplendor de uno, que es la perfecta representación de su origen, Dios Padre. ¡Qué nombre, verdad! Estamos acostumbrados a mencionarlo, pero ¿qué nombre es esto aquí? Que se puede decir que es del Padre, la expresión de lo que Dios es siendo Dios, el unigénito en este sentido. ¿Quién fue? Solamente Cristo, solamente Jesucristo. Jesús, que quiere decir, por una parte, el Salvador, y por otra parte, quiere decir el que Dios mismo. Cuán precioso esto. Vimos su gloria como el unigénito de Dios. Espera, no dice unigénito de Dios, dice unigénito del Padre. La idea de Padre incluye, o tendría que incluir, hay muchos fallos en nuestra vida, pero incluye la idea del afecto, del amor, del progenitor, por así decirlo. El unigénito del Padre. Que yo sepa, otras religiones no hablan de Él como Padre. Incluso en el Antiguo Testamento no se habla tanto de Él como Padre. Pero cuando el Señor Jesús, como hombre, vino aquí, dice, yo le conozco, yo he estado con Él, estoy completamente de acuerdo con Él en todo. Por así decirlo, que Él era la perfecta expresión de Dios. Oh, cuán grande es el Señor Jesús. Cuán fácil es que lo bajamos al nivel de nuestra idea de un hombre. Bueno, pues habitó entre nosotros. Dios normalmente no habita aquí, sino por la gracia y la verdad. La ley por medio de Moisés fue dada. El tiempo de prueba, el tiempo para mostrar que el hombre era incapaz de hacer la voluntad de Dios. Fue el tiempo de la ley. Todavía se insiste en la idea que tenemos que hacerlo nosotros, pero no es así. La gracia de Dios está por encima de todo esto. Y esto sin pasar adelante la verdad,
es decir, las cosas como son. Todo esto vino por medio de una persona, Jesucristo. O se recibe a Jesucristo o no se recibe a Jesucristo. Así que naturalmente somos incapaces de ver a Dios. Pero el unigénito Hijo que está ahora en el seno y en los efectos del Padre, Él le ha dado a conocer. Pasamos ya al Nuevo Testamento y podemos ir a la famosa escritura Juan 3:16. Muchos de nosotros desde pequeño hemos oído estas cosas y lo vemos como cosa maravillosa y atractiva, pero el asunto es hasta qué punto lo creemos, hasta qué punto le conocemos. Podemos conocer, podemos saber las características que hay. No es esto. Se trata de conocer a la persona. La diferencia en castellano es interesante entre saber y conocer. Saber lo que hay. Conocer incluye, me parece, la idea de experimentarlo para que sea real para nosotros. Estas son las buenas noticias de hoy en día. Conocer a Dios. Saber por experiencia propia qué es Dios para mí. Ha mostrado su perfecto amor para nosotros al hacerse hombre para poder morir por nosotros. ¿Qué más podríamos decir con reverencia esperar de Dios? Ha dado de su parte el Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, aquí está. El Evangelio es para esto, para que tú y yo creamos esto, que sea real para nosotros, que no sea una cosa atractiva, una cosa que piensa, bueno, tendría que creerlo. No, no, no. Es algo de experiencia propia. ¿Cómo puede ser? Aquí se expresa en Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado lo que Dios da, no lo que el hombre gana. Lo que Dios ha dado, el Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Aquí hay el secreto. Se puede perder, se debe perder, si no aceptemos a Dios y la maravilla de su amor para nosotros. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo. No fue el deseo, el propósito de Dios de condenar al mundo. El mundo aquí significa la humanidad total, sino para que el mundo sea salvo para Él. De su parte, hay suficiente en lo que hace Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Naturalmente todos somos condenados. Hasta que
creemos. Cuán importante es creer. No es aceptar una opinión entre tantos, es aceptar lo que Dios da a infinita sacrificio de su parte. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que no sea la parte de ninguno de nosotros, que sea uno que se pierda por no creer. Y esta es la condenación, y Jesús explica. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. De Dios se dice que hay dos cosas solamente que es. Dios es luz, Dios es amor. Y estas dos cosas hablan de lo que Él es. Luz y amor. Es resumido, por así decirlo. Es básico. No se puede pasar por alto. Si no aceptamos la luz, estamos en tinieblas. El poder que está detrás de la luz es el amor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Naturalmente hacemos lo malo. Podemos decir en un grado o en otro. Podemos decir, aquel no está bien, sin darnos cuenta que somos capaces de hacer lo mismo o otra cosa igualmente de malo. Pero no se trata de compararnos con nosotros aquí. Se trata de lo que Dios dice que es. La luz que revela las cosas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Somos capaces de dejar que Dios revela nuestros pecados. No está de moda la palabra pecado. Parece que es algo de alguna relación, de alguna religión de aquellos tiempos, pero estos son excusas. La realidad es que se evita. La realidad es que tú y yo, adentro, resistimos la idea. De manera que la primera cosa que Dios nos da en su amor es que Dios pide a todo el mundo que se arrepiente, que diga, lo siento, con sinceridad a Él mismo, para que luego nos perdona. El que practica la verdad viene a la luz. No somos de este carácter realmente y básicamente. Y el motivo es que no queremos que se vean que nuestras obras son hechas en Dios. Que no son hechas en Dios. Bueno, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras, las obras que Él está haciendo, son hechos en Dios. Así que es lo curioso, ¿no? Es posible. ¿Cómo es posible? No somos así. Pero Dios nos da el poder, nos da el Espíritu Santo. Dios mismo se ocupa de ello. El poder para hacer lo que es para Dios. Oh, cuán grande es esto. Esto nos libra, esto nos da la única paz
que realmente existe. Que Dios nos bendiga, pues, a recibir a la persona del Señor Jesús. No una religión, no una serie de preciosas ideas, sino la persona que conocemos, el Hijo de Dios. Oh, cuán grande es, que yo en todas mis limitaciones puedo aceptar al mismo Hijo de Dios y ser librado de todo lo hago, todo pensamiento, todo acto que se ha hecho sin Dios en mi vida. De toda la distancia que hay entre Dios y mí mismo. Todo cubierto por Él. Él lo ha hecho perfectamente. ¿Por qué? Él es la luz que muestra la cosa como es. Él es el amor que expresa el poder para hacerlo. Podría decir mucho más. Pensaba decir mucho más. Pero creo que hay suficiente. Que Él bendiga su palabra. Él bendiga nuestro amor al mismo Señor Jesús, en su nombre y para su gloria. Amén.